Un saludo para todos, Dios les bendiga. De nuevo estamos por aquí tratando de llevar el mensaje de la palabra de Dios y en esta hora quiero compartirte una lectura que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 13. Dice así: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Cuando miramos este pasaje vemos la fidelidad y la grandeza de Jesús, pero podemos ver que Jesús hace una pregunta y por medio de esa pregunta busca una reacción en medio de sus discípulos. A veces cuando se genera una pregunta, obviamente tenemos que tratar de encontrar una respuesta. No sé qué tantas preguntas, qué tantos interrogantes tengas hoy en tu vida, pero te puedo decir que Dios tiene una respuesta, que posiblemente esa respuesta está en la palabra de Dios, está en la Biblia, o que en algún momento Dios te dará una respuesta a tu vida, corazón, y entenderás el porqué de muchas situaciones. Este pasaje nos muestra un gran milagro. Es un milagro que se encuentra registrado en los 4 evangelios, al igual que la resurrección de Jesús. Son los 2 milagros que están en los 4 evangelios. Hay otros relatos de milagros diferentes en cada uno de los evangelios, o en algo que conocemos como los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y allí se relatan mismas situaciones, mismos momentos, pero de pronto desde ángulos diferentes. Pero este es un milagro que está, como digo, en los 4 evangelios y nos habla de la alimentación de los 5,000. Alimentar 5,000 personas pues es bastante complicado, hay que tener muy buenos recursos. En la época de Jesús la gente se agolpaba, dice la Biblia, buscándolo para poderlo oír, para poderlo escuchar. Sin embargo, no siempre la gente iba tras Jesús por el mensaje. Muchas de las personas iban solamente por el milagro, porque habían sanidades o porque había alimentación. Si puedes leer posteriormente en el desarrollo de este capítulo 6, vas a encontrar que Jesús confronta a la gente diciéndoles que ellos lo siguen solamente por lo que Él hace, y los invita a que no busquen solamente el alimento de esta tierra, sino que busquen el alimento que conlleva la vida eterna, es decir, que lo busquen más a Él en espíritu y en verdad. Este pasaje nos muestra una situación
donde hay un aprendizaje para los discípulos, para los apóstoles, como Jesús quiere que tú y yo tengamos un aprendizaje en medio de todas las situaciones, ¿sí? Dice en el versículo 5 que Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y le dijo a Felipe, uno de los discípulos, le dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pareciera una pregunta como lógica, pero la verdad es que es ilógica sabiendo de quién proviene la pregunta, porque no está preguntando un hombre cualquiera, el que está preguntando es el mismo Jesús, es el mismo Cristo, y Cristo es el mismo Dios. Entonces sería como pensar que Dios, que nuestro amado eterno, que nuestro amado Salvador no sabe lo que va a hacer. Y tenemos que siempre recordar y tener claridad que Él todo lo sabe, que no hay nada que Él no conozca. Por lo tanto, Él siempre sabrá lo que se deba hacer. Y es por eso necesario que entendamos que cuando nosotros nos quedamos limitados, es Él el que sabe lo que debemos hacer, porque Él es ilimitado. Pero entonces surge esa pregunta al leer el texto, y es: ¿por qué le pregunta esto a Felipe? ¿Sí? ¿Por qué les pregunta esto a ellos que estaban reunidos allí? Y la simple lógica, el sentido común nos dice que la pregunta es para saber la respuesta de ellos. Es decir, es conocer ellos qué harían en este caso. Es como si Jesús les estuviera diciendo: ¿qué vas a hacer en el caso de la dificultad, en el momento de la prueba? Entonces dice el versículo 6, dando claridad a eso que acabo de decir: pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Y quiero decirte que Dios sabe lo que Él debe hacer en tu situación, pero debes tener esa fe y esa confianza, porque Él ya sabe lo que debe hacer en tu caso, en tu dificultad. Es buscar esa presencia y pedirle a Él esa sabiduría para entender lo que se debe hacer. Dice en el versículo 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, Felipe da una respuesta razonable. Felipe acude a la situación matemática. Felipe acude a hacer un cálculo matemático. Y Felipe lo que está diciendo es: con 200 denarios no alcanzamos a comprar lo suficiente para que ellos coman un poco. ¿Qué eran 200 denarios en la época? Un denario, un solo denario, simbolizaba o significaba el salario de un día. Es decir, es lo que un obrero se ganaría en un día de trabajo. Si eso lo promediamos al tiempo de hoy, vendrían a ser 30,000 pesos más o menos, dentro del valor de un salario mínimo, ¿sí? Quiere decir que una persona se ganaría al mes, si por día se ganaba un denario, pues en 30 días eran 30 denarios, ¿sí? Y si eso lo convertimos al día de hoy y a pesos colombianos, pues diríamos que son un promedio de 900,000 pesos. Pero allí Felipe está hablando de 200 denarios. Resulta que al multiplicar esos 200 denarios, haciendo la conversión al día de hoy por el valor de un día del salario de hoy, esa cuenta, esos 200 denarios equivaldrían a 6 millones de pesos. Y 6 millones de pesos, si lo ponemos en términos actuales, no alcanzan para que estas personas queden saciadas, para que queden contentas. Dice el versículo 8 que otro de sus discípulos, que es Andrés, termina diciendo que aquí hay un muchacho, ¿sí? Hay un joven que tiene 5 panes de cebada y 5 peces. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Andrés también está aplicando una medida razonable. De pronto no sabemos si Felipe tenía los 200 denarios, si el grupo de los apóstoles tenían los 200 denarios, parecería que sí, pero Andrés nos muestra otras situaciones que Andrés parece que se pone como a preguntar: ¿quién tiene algo de comer? Es muy posible. Y aparece un muchacho que no sabemos quién es, si es familiar de ellos, no sabemos,
si es muy allegado a esa comitiva de los 12 apóstoles, o es un muchacho que está ahí escuchando, que iba de paso para su casa, pero ese muchacho tiene algo allí, posiblemente en su maletín, en su morral, no lo sé, en algún empaque, pero tiene 5 panes y 2 peces. Y el razonamiento de Andrés es: esto no alcanza. ¿Sí? Entonces nos muestra 2 hombres que quieren encontrar una respuesta. De pronto el uno es alguien que hace un cálculo matemático y el otro trata de buscar algo. Y eso nos muestra de pronto que ahí está reflejado en nosotros algún pensamiento. Es decir, pueden haber personas que me están escuchando que son muy matemáticos, que son personas que le echan calculador a todo, personas que son muy medidas, personas que por su pensamiento matemático quieren, digamos, llevar un orden muy establecido, y puede haber otro tipo de persona que de pronto siempre está midiendo las cosas que tiene, rebuscando, mirando qué hago en X situación, cómo consigo el sustento, ¿sí? Pero lo que podemos notar es que aunque los dos tratan de aportar una posible solución, no es la solución. Entonces viene la respuesta de Jesús en el versículo 10, y Jesús responde estas palabras: haced recostar a la gente. Es decir, díganle a la gente que se recueste, y eso me está hablando, díganle a la gente que descanse, ¿sí? Descanse, no se afanen, ya viene la solución. Creo que Jesús nos diría eso hoy. ¿Por qué estás tan angustiado, tan angustiada? ¿Por qué estás tan preocupado? Descansa en mí, ten esperanza, ten fe, porque yo sé lo que he de hacer. Yo sé lo que puedo hacer para sacarte de tu situación. Entonces es allí donde Jesús nos da una lección, ¿sí? Y se las está dando a ellos y le está diciendo: descansen, pongan un pozo. Dice que habían allí unos campos muy verdes, dice había mucha hierba en aquel lugar, ¿sí? Y se recostaron en número como 5,000 varones. Por la tradición literaria y la tradición judía, se dice que casi siempre se contaban eran las cabezas de hombres, o sea, los varones, pero que muy posiblemente habían muchos hombres con sus familias, su esposa, sus hijos. Posiblemente entonces no eran 5,000 personas, sino que sobrepasaba. No sabemos si llegaría al doble, a 10,000 personas, a 7,000, a 12,000, no sé, teniendo en cuenta que a veces la población más grande pueden ser los niños y las mujeres. Entonces había mucha gente, y Jesús da una respuesta y es: descanse. Dice el versículo 11: y tomó Jesús aquellos panes, ¿sí? Y habiendo dado gracias, y allí hay una oración, habiendo dado gracias, tomó lo poco que había. ¿Qué era lo poco que había? 5 panes y 2 peces. Y eso que tomó lo presentó al Padre y dio gracias. Y ahí hay una enseñanza para la oración. Eso poco que tú tienes hoy, dale gracias al Señor y pídele que bendiga y multiplique eso poco que hay en tu casa, que hay en tus manos, que hay de pronto en tu alacena, que hay en tu bolsillo, porque Él puede multiplicar eso. Pues resulta que el texto me dice que lo repartieron entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo tomaron de los peces cuanto querían. Sí, y esa palabra me llama mucho la atención, cuanto querían. Es decir, me está diciendo la palabra que la bendición de Dios es abundante. No es una bendición allí escasa, sino que me está diciendo: coma todo lo que quiera. Les está sucediendo eso a ellos allí, posiblemente todo el día escuchando al maestro la predicación, pero ahora les dice: coman todo cuanto quieran, reciban la bendición, deleites en la bendición. Y quedaron todos saciados, porque mira que dice el versículo 12: y cuando se hubieron saciado, y saciarse es quedar satisfecho, es quedar contento, es quedar bien, es quedar agradecido, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y también creo que hay una enseñanza allí, y es no dejar que se pierda la bendición. No dejes que se pierda la bendición que Dios pone en tu mesa. No dejes que se pierdan las cosas que Dios trae a tu vida. Aprovéchalas, y si no las vas a aprovechar, es mejor que las compartas con otra persona para que no se pierda nada.
Y dice el versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Allí me está dando a entender que si eran 12 cestas y eran 12 apóstoles, pues lo más seguro es que a cada uno le tocó de a una canasta, de a una cesta, porque fueron los que estaban siendo sometidos a la prueba de la fe. ¿Qué vamos a hacer? Y recibieron bendición y llevaron para su casa. Y finalizo diciéndote esto: tienes que recordar siempre que nuestro buen Dios, que el eterno Señor, que nuestro amado Jesús y el amado Espíritu Santo siempre sabrán lo que hay que hacer. Y por eso tenemos que depender de Él, de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que te animo para que sigas creyendo y sigas confiando en lo que Él hará. No temas, porque Él tendrá cuidado de ti. Dios te bendiga, que tengas un día, de tarde, de noche, lleno de la bendición de Dios. Hasta la próxima. Bendiciones.